Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Saludos, bienvenidos a Regional 360. El día de hoy, viernes 11 de noviembre, vamos a hablar del presidente Pedro Castillo y es que la denuncia avanza porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado el informe final que recomienda acusar al presidente Castillo por una presunta traición a la patria. Asimismo, este informe recomienda que se lo inhabilite hasta por 5 años y también deja abierta la posibilidad de un antejuicio político. Con esta y más informaciones vamos a continuación. Dieron el primer paso. Finalmente se aprobó el informe. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó hoy viernes el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por traición a la patria. Como se recuerda, el mandatario fue acusado ante la subcomisión por presuntamente haber cometido traición a la patria tras declarar en una entrevista con el periodista de CNN, Fernando del Rincón, que ante la posibilidad de cederle salida marítima a Bolivia por territorio peruano, haría una consulta popular, a través de un referéndum, para que los peruanos decidan ante esta posibilidad. Claro, es una idea. Como cambió, ya no. Pero ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. O sea que, El informe final, que fue sustentado por el congresista Diego Bazán y elaborado por su colega Wilson Soto, fue debatido previamente hace unos días y hoy fue aprobado con 11 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones. Por esa razón, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomienda acusar a Pedro Castillo e inhabilitarlo por 5 años para ejercer algún cargo público. Este sería un primer paso de la ruta que seguirá la acusación, pues ahora debe pasar a la comisión permanente y, de ser aprobada en esta segunda instancia, finalmente iría al Pleno del Congreso. A no bajar la guardia. En las últimas 3 semanas se ha registrado un incremento de casos de COVID-19 en varias regiones del país, alertando a las autoridades sanitarias sobre una quinta ola de contagios en todo el Perú. Y es que, de acuerdo al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, son 6 regiones las que reportaron una subida de casos COVID, siendo Loreto, Arequipa, Cusco, Ancash, Callao y Lima las regiones en cuestión. En el caso de la Ciudad Blanca, los casos de coronavirus aumentaron en los distritos de Arequipa, Yanaguara, Alto Selva Alegre y José Luis Bustamante y Ribeiro. Por su parte, en la región cusqueña están involucrados los distritos de Huanchac y Cusco. En Loreto, los distritos de Iquitos, Punchana y San Juan Bautista. Y en la región ancashina aumentaron los casos en los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, pertenecientes a la provincia del Santa. Por otro lado, pese a que aún no se registra un incremento de pacientes hospitalizados graves, en la región de Moquegua se empieza a vivir una ligera subida de estos casos. Por esa razón, el MINSA exhorta a la población a completar el esquema de vacunación correspondiente para evitar posibles rebrotes y reinfecciones. El Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por el caso de financiamiento del Partido Perú Libre. El fiscal de lavado de activos, Richard Rojas, atribuye al exgobernador regional de Junín los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. La solicitud fue presentada ante el Poder Judicial luego que Rojas formalizara la investigación preparatoria por los indicios de dinero ilícito circulando en el partido oficialista. Y es que, de acuerdo con la tesis del Ministerio Público, para financiar el partido de Lápiz, operadores de confianza de Cerrón habrían colaborado en la ejecución de actos de transferencia y ocultamiento de dinero. Esto supone, dentro de la tesis fiscal, que el dinero provenía de sobornos por trámites, emisión de licencias de conducir, del conocido caso Los Dinámicos del Centro y hasta de las coimas por el direccionamiento en la contratación de personal bajo la modalidad CAS en la región Junín. En este pedido se incluye al expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien recientemente renunció a la bancada del partido en cuestión, además del congresista por Perú Libre, Waldemar Cerrón.
Este pedido de prisión preventiva será evaluado por el juez John Pillaca Valdés del 6º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en una audiencia programada donde participará el acusado Vladimir Cerrón y su defensa legal. Hasta el momento no se conocen las fechas de las audiencias. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. El precio de la palta por las nubes. Durante los últimos meses, el precio de la palta ha sufrido un incremento bastante fuerte en los mercados minoristas de Lima. De acuerdo con un análisis de la Asociación Civil Política y Desarrollo, el alza llegaría hasta un 53%. Además, señaló que este incremento afecta directamente en la economía de los hogares y en el sector gastronómico. El Ministerio de Agricultura y Riego expuso que la palta fuerte subió de precio, pasando de 8 soles con 30 a casi 13 soles en el mes de noviembre. Asimismo, la región de Lambayeque, donde se produce más palta fuerte a nivel nacional, también ha incrementado su precio, teniendo un incremento de 23%, es decir, pasó de 8 soles con 20 a 10 soles. Sin embargo, sigue siendo un precio menor que el de la capital. En ese sentido, la Asociación Civil Política y Desarrollo añadió que este incremento puede ser producto de las bajas temperaturas a causa del fenómeno de la Niña en la costa del país. Esta condición climática habría retrasado el crecimiento y maduración de los árboles de palto, reduciendo su oferta durante los últimos meses. El frío no perdona. El descuido ante las temporadas de frío puede complicar la salud de los peruanos. Por esa razón, el CENAMI alertó que ante el continuo descenso de la temperatura nocturna, las regiones de la Sierra Sur y Centro deberán tomar importantes precauciones. La temperatura, según CENAMI, llegará a los 13 grados bajo cero en zonas que pasan los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar en la zona sur del país. Además, en otras localidades de zonas altoandinas de la sierra, se prevé que la temperatura llegue a los 3 grados bajo cero. Y es que las regiones que más se verán afectadas por esta situación son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Lima. Es por eso que el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, exhorta a los ciudadanos de estas regiones del país a tomar precauciones, pues su salud podría verse afectada ante este clima. Entre las recomendaciones del INDECI están el consumo de infusiones o bebidas calientes, el uso de guantes y gorros, evitar la exposición al frío y acudir al centro de salud más cercano en caso de sentir síntomas de infección respiratoria. La prevención es tarea de todos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Puede estar más cerca de lo que creemos. Quitémonos la venda. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360.
Los conflictos sociales en torno a la minería se han agudizado en el sur del país, afectando principalmente las operaciones en Ayacucho, Apurímac y Cusco. Mientras la toma de tierras y carreteras bloqueadas generaron la paralización en Las Bambas, más de 75.000 trabajadores entre directos e indirectos estarían siendo perjudicados. Un panorama que pone en riesgo a uno de los sectores económicos más importantes del país. El sector manufactura y el sector minero son los grandes motores o los grandes sectores que te van a generar hacia adelante PBI. Estamos hablando de una cifra de por lo menos entre 15 a 14% de participación. Esos dos sectores nada más te explican 1/3 de tu economía. Tenemos en principio una buena base macroeconómica, pero en la parte microeconómica somos un desastre. Los proyectos de estas 3 regiones están valorizados en más de 12.000 millones y medio de dólares, lo que representa un poco más del 22% de la inversión minera proyectada a nivel nacional. La ola de protestas y violencia, sin embargo, no hace más que ahuyentar al sector privado ante la desidia del gobierno, que ha perdido el principio de autoridad frente a estos conflictos. Si tú sigues incentivando al desorden, a decir un doble verbo, a que en un momento sales a pedir ayuda, mientras que cuando llegas a tu país, pues lo único que tiras es barro hacia los inversionistas, claramente ellos no van a querer confiar en ti. Si tú espantas a ese empresario que prácticamente te da casi el 2% de tu recaudación, y tú lo espantas, ¿cómo vas a sostener los programas sociales en el futuro? ¿Cómo vas a sostener un presupuesto público? Ya lo dijeron los expertos, estamos regresando a los 80. Pero ¿por qué el gobierno no genera las garantías necesarias a la inversión privada? El crecimiento económico que proviene de este sector está por encima del 80% versus las pérdidas que se han generado. En lo que va de este año, la paralización de Las Bambas costó 615 millones de dólares. No se entiende en el gobierno de que lo único que va a hacer generar un crecimiento es definitivamente el sector privado. Es el generador de empleo, es el generador de riqueza, es el que genera menos pobreza. No hay país en el mundo que no haya crecido gracias a una inversión privada. No hay país en el mundo que haya reducido su pobreza gracias a la inversión privada. Ellos son los motores justamente del trabajo. El sector público es el que recauda. El sector privado está siendo ahuyentado y eso impacta en la inversión minera, que este año ha caído un 3.7%. El último informe de la Defensoría del Pueblo registró un total de 211 conflictos sociales, el mayor número de los últimos 12 meses. El impacto además debilita la capacidad como país de reactivar la economía, generar empleo y garantizar la seguridad a la población. Si este gobierno no piensa en realidad hacia adelante qué es lo que va a tener, no tiene hoja de ruta, está liándose siempre con el Congreso. El Congreso también no da la batalla necesaria. Entonces estamos hablando de que hay una economía que en algún momento se va a parar. En estos momentos el economista está ocultando y ve que no es un tema económico, pero sí es un tema político el que nos está afectando y que nos va a seguir afectando por los próximos años. En un contexto favorable para el desarrollo del sector minero, el ritmo de crecimiento debería estar entre 5 y 6%, lo que significaría la generación de más de 140.000 empleos directos, un crecimiento que es nuestro derecho a alcanzar. Las regiones mineras en nuestro país deberían ser el ejemplo de desarrollo económico y no el epicentro de conflictos y enfrentamientos. La segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales sería en diciembre. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha solicitado al presidente Castillo la convocatoria para la segunda vuelta de las elecciones en las regiones cuyo candidato más votado no superó el 30% de votos válidos. La fecha propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones para los comicios es el 4 de diciembre. Las regiones donde habrá segunda vuelta son Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura.
Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones determinó que los ciudadanos sorteados para ser miembros de mesa durante la primera vuelta volverán a desempeñar esa función en las 9 regiones donde habrá segunda vuelta. Cabe resaltar que las elecciones municipales y regionales tienen como objetivo principal que los ciudadanos puedan elegir a los gobernadores y vicegobernadores de sus regiones, a fin que ejerzan la función en el periodo 2023-2026. Un informe de la Contraloría revela que más de 164.000 familias vulnerables pudieron haber sido incluidas en el padrón para recibir el bono universal de 760 soles. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no gestionó todas las consultas y reclamos presentados durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Incluso el informe llega a revelar que más de 2.500 ciudadanos fallecieron antes de recibir una respuesta del gobierno sobre este subsidio económico. Sucede que entre agosto del 2020 y julio del 2021, miles de familias se hicieron acreedoras del bono que dispuso el Estado para amortiguar el golpe a sus ingresos ocasionados por la cuarentena. Sin embargo, muchos denunciaron que no conocían a la persona acreedora de ese subsidio. Como se recuerda, dichos bonos fueron entregados a un miembro por familia y muchos solicitaron una revisión de su caso. Tras casi 2 años, la Contraloría de la República ha descubierto que 5 funcionarios y servidores públicos del MIDIS nunca hicieron trámite alguno para resolver las solicitudes de las familias. Según lo reportó la Contraloría, los funcionarios no enviaron al RENIEC las solicitudes y reclamos para el oportuno cambio y por ello tendrían que enfrentar una responsabilidad administrativa por su inacción. No obstante, para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la responsabilidad es del RENIEC, ya que era la entidad encargada de elaborar y remitir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, MIRI, y al MIDIS el registro de hogares elegibles construidos sobre la base de la información más actualizada de los registros administrativos del Estado. Si bien este problema de comunicación entre MIDIS y RENIEC se reportó hace más de 2 años, hasta el momento aún existen 138.869 hogares pendientes de cobrar el bono, sin contar los más de 2.000 ciudadanos que fallecieron a la espera de un bono que los ayudaría a sobrevivir en medio de la pandemia. Ciudadanos sin agua a causa de una empresa prestadora de servicios sumida en una grave crisis. Esta es la realidad que vienen afrontando vecinos de diferentes sectores de Piura y Castilla, que son los distritos más afectados por la situación que viene atravesando la EPS Grau, encargada del suministro de agua a los piuranos de estas zonas. Y es que a raíz de la salida del gerente general de la EPS, Roberto Sandoval, la empresa ya no cuenta con ningún funcionario con poderes inscritos para hacer pagos y autorizar movimientos bancarios, lo cual ha afectado la continuidad del mantenimiento en el equipo de bombeo del Pozo Santa Julia, dejando sin suministro de agua a decenas de familias piuranas. Lo grave de esta situación es que la EPS, a causa de sus problemas administrativos, no ha estado en medida de siquiera enviar camiones cisterna para proveer de manera permanente a la población afectada. Al cierre de esta nota solo se había enviado un camión cisterna, lo cual resulta ampliamente insuficiente. Pero esto no es todo. Medios locales informan que la crisis en la EPS Grau afectaría en pocos días la salubridad y calidad del agua potable que consumen los piuranos, debido a la inminente escasez de insumos químicos para la desinfección con cloro. En ese sentido, el stock de los insumos para la coagulación y cloración, procesos que debe seguir el agua antes de llegar a la población, podría acabarse en un plazo de entre 3 a 14 días, en función de las zonas afectadas, causando que habitantes de Paita, Talara, Querecotillo y varios distritos de Piura tengan acceso a agua insalubre y de mala calidad. Se espera la pronta intervención de las autoridades para remediar esta situación, que pone en riesgo la salud de los piuranos. Muchas gracias por su sintonía. Recuerda que puedes seguir nuestra cobertura informativa a través de nuestra página web y también de nuestras redes sociales. Nosotros nos reencontramos en nuestra próxima emisión a través de este mismo canal. Los dejamos con la efeméride del día.
Cada 11 de noviembre se lleva a cabo la fiesta patronal en honor a San Martín de Tours en el distrito de Reque, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. Se trata de la festividad religiosa más importante del distrito lambayecano, que busca conmemorar la figura de San Martín de Tours, obispo húngaro que se hizo popular por su ayuda a los pobres y necesitados. Durante las celebraciones se organiza la exposición de artesanías en el parque principal de Reque y se realizan múltiples actividades de homenaje al santo, como la celebración de misas, quema de fuegos artificiales y tardes deportivas. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.